Nos acercamos a un momento culminante de la política venezolana. Las elecciones de 28 de julio enfrentan a Edmundo González Urrutia con Nicolás Maduro. Las encuestas muestran una gran ventaja de González sobre Maduro. Sin embargo, hay quienes sostienen que esa noche Maduro cometerá un fraude y se declarará ganador. ¿Es eso posible? Vamos a analizarlo. Lo primero que tenemos que entender, aunque muchas personas piensan que no es así, es que el sistema electoral es un sistema robusto. Esto quiere decir que el sistema es un sistema que cuenta los votos de la forma como los ciudadanos, como los venezolanos los están introduciendo en la máquina electoral. No hay manera de alterar esos resultados. El voto es secreto. No hay manera de que nadie sepa por quién se votó. Siendo el voto secreto, contándose el voto de la forma que se tiene que contar y siendo imposible, además, alterar las comunicaciones entre esa máquina y el centro de recopilación de datos del Consejo Nacional Electoral, estamos frente a un sistema robusto que va a dar los resultados que verdaderamente sean una expresión popular. Y eso es algo muy importante que hay que destacar porque la gente piensa que en términos generales el régimen puede hacer con los números que salen de la máquina lo que ellos quieran hacer. El sistema funciona bien, el sistema funcionó así en el año 2015, cuando se ha hecho una invención de números. El régimen no ha sido capaz de reportar los resultados mesa por mesa. Si ustedes van a la página del CNE, se van a encontrar que no existen los resultados de la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, ni existe tampoco el resultado del referéndum para la creación del Estado Guyana. Quiero hacer énfasis en que las comunicaciones entre las máquinas de votación y el centro de acopio de datos del Consejo Nacional Electoral son comunicaciones cifradas que suceden muy rápido, que son difíciles, sino imposibles de interceptar y que una interceptación requeriría unos mecanismos de los cuales se carecen en Venezuela. Además, sería mucho más fácil si quisieran alterar los datos en vez de interceptar las comunicaciones, alterar los resultados en las máquinas donde se están registrando las votaciones, es decir, en el centro de registro de datos, donde a su vez hay testigos de la oposición supervisando lo que está pasando en esas salas. La oposición, por su parte, cuenta con mecanismos de verificación robustos. Hay auditorías del sistema de votación en los cuales participa la oposición. Hay mecanismos de observación donde la oposición tiene testigos en las mesas. Recientemente la plataforma unitaria ha reportado la presencia de testigos de mesa en el 98% de las mesas y dicen estar trabajando en las otras dos, en el otro 2% restante. De cualquier forma, los mecanismos de auditoría y de supervisión que tiene la oposición garantizan que la oposición está vigilante, que la oposición tiene una manera de controlar lo que está sucediendo en el momento de la votación. Si en el año 2013 Maduro hubiese podido hacer un fraude electrónico, se hubiese garantizado una victoria indiscutible, no ese margen tan pequeño que mostraron los resultados. Evidentemente, el régimen aprovechó una ventaja de aumentar, de alargar la hora de votación, de utilizar sus mecanismos de ir a buscar a los votantes que no han votado, totalmente violatorio
del secreto del voto, forzar esos votos de forma tal que ellos pudieran ir acarreando votos a los centros de votación, no a todos los centros de votación, pero en los centros de votación donde ellos tienen un control. Aún así, la ventaja que Maduro obtuvo sobre Capriles fue bastante pequeña. Si hubiesen tenido la oportunidad de alterar electrónicamente esos resultados, evidentemente, uno, no hubiesen hecho todo el esfuerzo de buscar a la gente para que venga a votar, y dos, hubiesen dado una cifra mucho más abultada que no pusiera en tela de juicio la victoria en ese momento de Nicolás Maduro, una victoria que todavía mucha gente no cree que ocurrió, entre ellos yo, pero básicamente se da por este sistema de acarreo de personas al centro de votación. Hay que recordar que en el año 2015 el chavismo perdió la Asamblea Nacional de una forma contundente. El sistema electoral funcionó de la forma que tenía que funcionar. Una presencia importante de testigos de la oposición en las mesas electorales, un esfuerzo importante por mantener esa representación, y no tuvo más remedio el CNE que reportar los resultados donde la Asamblea Nacional esta vez pertenecía a la oposición venezolana en dos tercios de esa Asamblea Nacional había sido ganada por la oposición. Luego vinieron las trampas clásicas del chavismo, pero en el proceso electoral en sí, los resultados fueron los que arrojaron las máquinas. Y eso fue lo que pudimos observar después cuando se hicieron las proclamaciones. Luego hubo una intervención ahí de ilegal, injusta, amañada del Tribunal Supremo Electoral a través de su sala electoral, solamente para dejar a la oposición sin esa mayoría absoluta que había logrado conquistar en el año 2015. Por supuesto, después vinieron todas las trampas posibles a las cuales está acostumbrado el chavismo, que llevó inclusive al desconocimiento de la Asamblea Nacional como el órgano legislativo representante de la soberanía popular a través de un Tribunal Supremo de Justicia nombrado ilegítimamente por una Asamblea Nacional que ya había caducado, cuyo resultado era que ya había sido desplazada. Un caso que vale la pena destacar es la última elección de gobernadores en el estado Barinas, donde el candidato de la oposición ganaba por 300 votos. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió el proceso electoral por supuestos vicios. Eso llevó a que se repitiera el proceso electoral, y a pesar de la movilización masiva de dirigentes, equipos, recursos, regalos que hizo el régimen para tratar de convencer a la gente de Barinas que votara por el gobernador del PSV, lo cierto es que el gobernador de la oposición se alzó con la victoria. Una demostración más del estado de la calidad de robusto que muestra el sistema automatizado con el que se realizan las elecciones en Venezuela. En resumen, aunque existe una preocupación por una posible alteración electrónica de los resultados, lo cierto es que la diferencia que hay entre el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, y el del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, es demasiado grande como para que una alteración a las que tiene acostumbrado el chavismo pueda de alguna forma surtir, dar un resultado favorable para el PSV. Estamos hablando del voto asistido, estamos hablando de las demoras en las mesas de votación, estamos hablando de esos mecanismos que ellos han venido de alguna manera aplicando, pero que cuando la diferencia es tan grande como la que están arrojando las encuestas en este momento, resultan trampas inútiles, resultan que no van a poder cerrar la brecha, la diferencia tan grande que hay entre la oposición y el régimen en este momento.
Todo esto nos lleva a concluir que en estas elecciones hay que confiar en el poder del voto, tener la seguridad de que voy a salir a votar y mi voto va a ser contado de la forma que yo lo introduje, de la forma que yo marqué mi candidato y eso me dio un voto y yo lo metí en la urna y ese voto va a ser contado de la forma que yo quería que se contara. Ese va a ser la realidad de este 28 de julio, una realidad a la que el chavismo tiene que irse acostumbrando desde este preciso momento, donde el chavismo tiene que hacer un esfuerzo por reconocer una derrota que no viene de intervenciones extranjeras, ni viene de conspiraciones, sino viene de la pésima, pésima gestión que ha realizado Maduro durante los últimos 10 años en el poder. Bueno, amigos, quiero agradecerles que hayan visto este programa, esta emisión de Política sin Pasiones. Si les ha parecido interesante, los convido a compartirlo con otras personas. Espero que me sigan en este canal, que se suscriban y que de alguna forma podamos seguir contribuyendo a entender el mundo de la política sin que medien en ese entendimiento las pasiones que a veces oscurecen el entendimiento. Hasta la próxima.